Gente, Dios les bendiga, escuchen la palabra de Dios, pónganse, siéntense cómodos, escuchen bien, vamos a tener un tiempo donde le traemos una palabra de fidelidad. Y así se llama el tema de hoy, fidelidad. 3 puntos y un testimonio. Fidelidad, 3 puntos y un testimonio. Busquemos la palabra de Dios en Oseas, capítulo 2. ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes dicen amén otra vez? Muy bien. Partiendo del verso 17, yo voy a leer esto, ¿verdad? Voy a dejar esto aquí, leído. Y luego entonces, conforme el Señor permita desarrollar esta prédica, ustedes van a entender realmente cómo conecta esta primera lectura con el mensaje central. Dice así la palabra de Dios en Oseas 2, desde el verso 17. Porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Sigue diciendo la palabra de Dios. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama, y diré a Loami, tú eres mi pueblo, pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Nosotros tenemos en la palabra de Dios algo bien sabido. Si hay un mensaje central en la palabra de Dios, tiene que ver con que Dios es Dios. Vamos a leer esta palabra de Dios en esta otra versión. A partir del verso 17. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios, y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos, y los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra y todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre. Recíbanlo. Te haré mi esposa para siempre, dice Jehová, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo responderé, dice el Señor, te responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides, de los olivos, y ellos a su vez responderán, Israel, ¿qué significa? Dios siembra. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados, y a los que llamé no son mi pueblo. Yo diré, ahora son mi pueblo, y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Aquí tenemos en Amós uno de los profetas menores, no menores porque sean menos importantes, sino porque se han encontrado menos escritos referente a este profeta. Dios entonces hace promesas puntuales.
de una transformación, de un cambio de nivel relacional entre él y su pueblo. ¿A quién le está hablando Amós allí en ese contexto? Al pueblo de Israel. Iglesia, todo lo que es referente al pueblo de Israel y todo lo que es pueblo de Israel es una escuela para nosotros. Israel es como una aula donde nosotros aprendemos. Israel, todo lo que padeció Israel, no nos es a nosotros indiferente, pues así como Dios le ha hablado a Israel en esa palabra, en ese contexto de Amós, nos lo está hablando a nosotros, pues sus palabras son fieles en una eternidad. Amén. Dios promete a este pueblo cosas gloriosas. Dios promete a este pueblo traer bendición y corresponder a los pedidos de nuestros corazones. Cuando nosotros clamamos con necesidad en nuestro corazón de lo que sea que fuere, de alimento, de vestimenta, de frutos de nuestro trabajo, Dios está dispuesto para favorecernos en el cumplimiento de su palabra de bendecirnos. ¿Por qué yo empiezo realmente con este contexto de lo que Dios promete? Porque Él mismo promete a sí mismo para nosotros ser fiel. Él promete ser fiel. Él promete llevarnos de un estatus en que no era Dios nuestro Señor, ni mucho menos Él, nuestro Padre, a llevarnos a un estatus en el que ahora somos sus esposas. ¿Quiénes saben que nosotros como iglesia somos la novia de Cristo? Amén. Usted es novia. Yo soy novia. Todos como cuerpo de Cristo somos también la novia de Cristo. Cuando nosotros hablamos de fidelidad, cuando la palabra fidelidad, usted y yo la escuchamos, socialmente hay un contexto de mayor peso al que uno se dirige bajo el concepto fidelidad. Regularmente uno siempre piensa en la fidelidad marital, en la fidelidad conyugal, en la fidelidad relacional, esposa-marido. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Cuando hablamos de fidelidad, inmediatamente nos vamos a una relación de pareja. Pero viéndolo en un contexto más amplio, en una aplicación más amplia de la palabra, ¿qué entendemos nosotros por ser fieles? Ser fieles tiene que ver con depositar mi confianza, pero en aquello que yo deposito mi confianza, yo también soy perseverante. Fidelidad tiene que ver con tu perseverancia y la mía a través de los tiempos, cualesquiera que sean. Fidelidad hacia esa persona, hacia ese ser, en este caso de nosotros a Dios, independientemente de nuestra realidad en el momento. Ya yo entré en el punto número 1. Recuerden, fidelidad, 3 puntos y un testimonio. ¿Qué es entonces la fidelidad? Fidelidad es algo muy relacionado a la fe, a la confianza. Cuando yo confío, yo perduro. Cuando yo confío, yo soy estable. Cuando yo confío, yo soy constante. Cuando yo confío, a la mayor confianza de mi persona hacia algo o alguien, se reducen los índices de fluctuación. ¿Quiénes me entienden esa palabra, fluctuación? De cavilar, de debatirme entre dos pensamientos, dos opiniones. Cuando se trata de pareja, muchas veces, mientras más yo soy fiel y más fuerza tengo yo en mi relación con mi pareja, con mi esposa, mi única, mientras más yo afianzo mi confianza hacia ella y le soy fiel, menos incidencia hay de que yo ande mirando a otras. Pero yo tengo que dedicarme a mi fidelidad con ella. Yo tengo que tener ojos solamente para ella, y así todos nosotros para con Dios. Solamente tenemos que tener ojos en Jehová de los ejércitos, quien ha prometido levantarnos de los muertos, amén, y darnos vida y vida eterna y vida en abundancia. ¿Qué es entonces la fidelidad? La fidelidad es ese sentido de pertenencia,
ese sentido de relación inquebrantable entre la criatura y su creador, entre la esposa y su Señor, independientemente del medio del desierto en el que te encuentres. ¿Hasta aquí están entendiendo? ¿Están entendiendo mis palabras? Amén. Punto número 2. ¿Por qué el tema de la santidad? ¿Y por qué el tema de la fidelidad en la Biblia? Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quiénes de ustedes saben que la santidad no anda desligada de la fidelidad? ¿Quiénes de ustedes saben que santidad no puede ser sin fidelidad? Y fidelidad no puede ser sin santidad. Amén. Qué radical es la palabra de Dios que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Dios te promete que tus ojos le verán. ¿Por qué la fidelidad? Porque sin fidelidad tus ojos no le verán. Hay una íntima asociación entre la santidad y la fidelidad, mas no es lo mismo. Ya nosotros describimos lo que era la santidad, la fidelidad, ¿verdad? Y ya nosotros tenemos entendido, aunque quizás a grosso modo algunos, ¿verdad?, los términos de la santidad. Nosotros hemos estado hablando mucho de la santidad en unas reuniones que estoy llevando con los varones, donde nosotros pudimos ver que la santidad tiene que ver con integridad, ser fieles tiene que ver, está muy íntimamente relacionado con tu ser íntegro, con que lo que viste tu cuerpo ordenado, planchado, así mismo está tu corazón ordenado y planchado. Amén. Y no al revés. Tiene que ver la santidad con la integridad, en que cuando tu boca dice sí, es porque hay un sí que lo respalda dentro de tu corazón, más no. Que cuando tú dices no con tu boca, hay un sí dentro de ti. Entonces hay una dualidad que te puede llevar a la muerte, que puede abrir un bache de posibilidades de estar mirando a otro Señor y poner en tu boca a otros que son Baales, mas no Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo la palabra de Dios? Estoy siendo tan claro que estoy siendo realmente claro. Yo quiero ver si me doy a entender esta mañana. ¿Por qué realmente nosotros hemos de ser fieles delante del Señor? ¿Cuáles son los beneficios? La palabra de Dios dice que Dios guarda en completa paz a todo aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. La fidelidad tiene que ver con perseverar. ¿En quién? En Él, que promete, el creador de todas las cosas y el que promete hacer acuerdos con todas las cosas para favorecerte a ti. Como dice el texto con el que iniciamos nuestra prédica, el Señor hace acuerdo con las bestias del campo, que también son criaturas creadas por Él, solamente para que cuando tú clames, ellas respondan por Dios a tu favor. Él hace acuerdo con las nubes para que cuando tú clames, ellas rieguen la tierra, tu tierra. Dios hace acuerdo con la tierra para cuando tú abras la boca, la tierra se movilice y se trastorne solamente para servir tu mesa. Ahora bien, todo viene parte y parte. Dios ha creado todo el mundo y lo ha puesto a tus pies. Dios creó toda una creación, valga la redundancia, y nos creó a nosotros como creación sobre la creación, para ser mayordomos de una creación. ¿Por qué realmente es tan importante el tema de la fidelidad?
Una de las cosas que removió el pecado del corazón del ser humano fue ese sentido de fidelidad. Fue ese sentido de ser criaturas de un solo Señor. Amén. Cuando Satanás empieza a persuadir a la mujer, empieza con una conversación muy sutil y empieza a desviarle al corazón humano, quitarle el enfoque de Dios y su verdad y su fidelidad y su veracidad, y empieza a cambiarle los argumentos. Amén. Dios dice, morirás. Satanás dice, no es verdad que vas a morir. ¿Quién dijo que iban a morir? El creador de todas las cosas. Por eso Satanás se llama el padre de mentira. Pero de a poco el ser humano se fue creyendo esa mentira. Amén. A partir de ahí, a partir de acariciar esa mentira, el ser humano fue creando ese otro Señor dentro de su corazón y empezó a abrir la brecha de la infidelidad a su Señor. ¿Por qué nosotros tenemos que tocar el tema de la fidelidad? Porque nos es necesario para ver a Dios. Amén. Estoy hablando claro y sencillo. ¿Por qué la fidelidad? ¿Por qué la fidelidad? ¿Por qué la fidelidad? ¿Por qué Dios requiere de nuestro corazón un corazón fiel? Entonces, si eso nosotros lo ponemos en el mundo de los seres humanos, ya nosotros solamente necesitamos entender que Dios ha sido el creador de todas las cosas. Él ha sido fiel en haber creado todas las cosas desde antes de nuestra existencia, de generación en generación, como especie, como raza humana. Dios habló y todo fue creado. Él ha sido fiel. En este caso, mi hermano Máximo, debe crecer en nosotros esta fe, fundamentada por Jesucristo, de que sin nosotros estar evidenciando el momento en el que Dios creó la cosa, hemos de creer que somos producto de la creación de Dios. Entonces ya Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, es fiel. Nuestra fidelidad como seres humanos es una fidelidad de correspondencia. Nosotros no tenemos forma alguna de tener la iniciativa al serle fiel a Dios, porque ya Dios ha sido fiel. La fidelidad de Dios es la fidelidad absoluta, mientras que la fidelidad de nosotros necesita estar ligada, íntimamente relacionada a la fe que nosotros tengamos en el Dios que decimos que creemos. ¿Me estoy entendiendo? ¿Por qué nosotros realmente necesitamos ser fieles? Porque es un tema de relación. Amén. Si yo soy fiel a Dios, yo voy a ser estable, yo voy a ser perdurable, yo voy a ser inamovible de la realidad de que Dios es mi Padre. Muchas veces cuando nosotros no tenemos claro el poder de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra realidad, la veracidad del Dios que me ve, entonces nosotros empezamos a escuchar de día la palabra de Dios, pero cuando llega la noche, mira a ver si salió el numerito que yo jugué. Porque es verdad, yo confío en Dios de día cuando Él me promete toda
todas las provisiones que yo voy a necesitar y aún me promete sobreabundancia cuando es de día, cuando todas las cosas están claras, pero cuando se sube el fuego en la olla y cuando las situaciones se aprietan, entonces yo estoy considerando el otro Señor que me promete la suerte y el $1,000,000 de la lotería. Entonces a la vez yo escucho la promesa de provisión de Dios, pero por otro lado, juégame el numerito por si acaso. Entonces, ¿a quién le estamos siendo fiel en esta ocasión? Yo no puedo tener dos señores, porque al tiempo aborreceré uno y amaré al otro. Amén. Yo decía, en tiempo pasado, le decía a alguien, nosotros realmente necesitamos ser fiel. No utilizo esas palabras, exactamente. Pero nosotros tenemos que establecer un plan de acciones que me lleve a tener citas con mi Creador. Y habiéndolo hecho, ser fiel a esas citas. Si le prometemos a Dios venir y relacionarnos con Él, seamos sensatos. Amén. ¿Saben qué es pecado? Prometer y no cumplir. Ese es el pecado de la insensatez. Amén. De nuestra parte Dios requiere que nosotros seamos fieles, porque si nosotros somos fluctuantes, si un día estamos con Él y mañana ya no estamos, pero después regresamos y después volvemos, nada de Dios se fragua en esa vacilación. Amén. Las cosas de Dios que Dios quiere formar en nosotros son plantadas en nosotros como una semilla. Entonces esa semilla necesita tiempo. Amén. Necesita la fidelidad de quien la sembró. Cuando esa semilla germina en una planta, esa planta debe ser fiel a la tierra en la que está sembrada. Amén. Fácilmente, anhelando otras tierras, esa plantita genera una raíz fuera de su territorio. Puede suceder que su tierra original sea tierra negra, pero mira a lo lejos tierra roja y codicia la tierra roja. Entonces mete una raicita para la tierra roja. Entonces se alimenta de los nutrientes propios de la tierra negra, pero a la vez cela y anhela los nutrientes de la tierra roja. Amén. ¿Qué ustedes creen que va a ocurrir con esa plantita? Se va a contaminar, porque no está siendo fiel. Se está alimentando de varios sazones. No te comas la comida de tu esposa y también la de la compañera de trabajo. Eso fue un chiste. La fidelidad es tan importante porque solamente con ella nosotros alcanzamos el nivel de crecimiento que nos va a trasladar a un mayor estatus relacional. Fíjense cómo nosotros vamos. Nosotros primero somos plantados en esta tierra como criaturas. Amén. Pero para nosotros está reservado ser hijos de Dios. Pero en este tiempo de ser hijo, a la vez nosotros somos la novia de Cristo. El noviazgo es eterno. El noviazgo es una etapa. En la Biblia se le llama desposorio. Es una etapa que supone en el mañana una maduración, una transición de ya no ser novia, sino ser la esposa. Criatura. Igual hay honra en ser criatura de Dios. Pero la intención de Dios no es que usted viva criatura y muera criatura. ¿Quiénes de los que están aquí son criaturas? Y la iglesia me entenderá. ¿Y quiénes de los que están aquí son hijos? Amén. Hay honra en ser criaturas de Dios, pero nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios. A través de Jesucristo somos hijos de Dios. Y en Dios estamos llamados a permanecer en santidad, a cuidar nuestra santidad. Amén. ¿Por qué? Porque sin ella nadie verá a Dios. Una de las herramientas para yo poder cuidar la santidad en mí es serle fiel a Dios.
Dios que promete que los que perseveran, esos serán salvos. Como nosotros, este es el punto 3, somos fieles. Nosotros somos fieles perseverando más allá de nuestra realidad. Amén. Dios saca al pueblo de una esclavitud en Egipto, lo manda a un desierto. Duran 40 años cavilando entre Dios y los Baales, entre las promesas de Dios que están adelante y Egipto que quedaba atrás. Así somos nosotros también. Y las cosas no ocurren en Dios, la promesa no es manifiesta en Dios hasta que nuestro carácter fragua. Parte del carácter que Dios quiere fraguar en ti y en mí, que Dios quiere madurar, más entendida la palabra, que Dios quiere madurar en ti y en mí, es precisamente el tema de que nosotros tenemos que aprender a serle fieles a Dios. Pero cuando estamos en el desierto no es una desgracia. En este contexto de Oseas, Dios les recrimina la infidelidad del pueblo. La infidelidad del pueblo. Precisamente dice, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel, lo que nosotros acabamos de leer. Entonces Dios, a causa de que el pueblo le ha sido infiel, sabe como Dios que es necesario que ese pueblo se arroje a un desierto, no para muerte, sino porque al final Dios se quiere casar contigo. Al final Dios te quiere honrar y llevarte al punto de que tú entiendas que tus Baales, que quien te proveía, que no era Dios, es insuficiente ante las vicisitudes de tu vida y ante tus necesidades. Dios te quiere llevar al punto de que tú entiendas que aquellos señores que no son legítimamente tus señores, con el que todos venimos, traemos en el bagaje de nuestra vida pasada, tienen sus limitaciones y que solamente Dios ha sido el creador de todas las cosas. Por lo tanto, solamente Dios tiene la autoridad de poner todas las cosas a tu favor. Amén. Porque te quiere desposar. No te quiere matar. Pero lamentablemente en el tiempo de Moisés muchos murieron. Pero nosotros hemos podido aprender qué importancia es ser fieles. Cuando nosotros somos fieles lo hacemos a razón de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Hagamos un ejercicio. O sea, de pensar, de razonar, racionalizar, de concentrarnos en esta verdad. Tantas promesas ha hecho Dios a nosotros, a la vida de los seres humanos, y todas son de bien y no de mal. Dios establece en su palabra que Él solamente tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Amén. Muchas veces nosotros estamos en momentos de dificultad y no sabemos realmente en el tramo de la vida ni las razones de aquellos momentos de dificultad a los que llamamos desierto. No sabemos realmente que detrás de eso la intención de Dios es llevarme a un nivel de relación con Dios más privilegiado. Vemos nuestra realidad y cometemos el error de describir nuestra vida completa a razón de nuestra realidad. Y les digo que es un error, porque lo primero que tenemos que entender es que Dios nos está procesando con nuestras realidades. Amén. Yo voy a iniciar ahora con el testimonio de mi vida, la parte final de esta prédica. Algunos saben que me dicen Jochi, ¿verdad? Ese es mi nombre, mi apodo. Mi nombre de pila es José Francisco Montaz Díaz. Este individuo aquí, yo, su servidor, que se siente que está tan seguro cada vez que toma un micrófono en su mano, que ustedes lo han visto así,
y que Dios en alguna manera le ha querido usarlo para traerles palabras. No siempre tuvo este tipo de desenvolvimiento. Es decir, Jochi siempre fue una persona, o sea, no siempre, en el pasado, del que Dios me trajo, me levantó, no necesariamente con habilidades sociales suficientes como pararse en un púlpito y hablar públicamente. Uno de los primeros milagros que el Señor hizo fue precisamente despertar mi mente y poner mis pies sobre la tierra. Amén. Pronto al iniciar esta vida de Dios, hace aproximadamente 9 a 10 años, pues yo fui llamado por Dios a ser miembro de algunos ministerios aquí en la casa. Uno de los primeros ministerios fue el ministerio de teatro. Amén. En cuanto a tener un norte en mi vida y tener un propósito y el saber y estar claro de lo que yo quería hacer, yo no lo tenía realmente claro antes de ese tiempo. Pero a medida que Dios me permite, como yo le he dicho a los muchachos, muchas veces lo he compartido esto, yo creo que ese es el método que Dios tiene para comprometerme y provocar la fidelidad en mí, involucrarme en sus asuntos y traerme realmente responsabilidades. Así que pronto yo empecé a ser responsable de diferentes ministerios, sea como sea que haya ocurrido eso. Es decir, personas fueron saliendo de sus ministerios y delegaban sobre mí. Entonces yo, con cierta particularidad de mi persona, en aquel tiempo, no sabía decirle que no a nada. Y yo asumía los ministerios. Uno de los primeros muros que yo tenía frente a mí no era en ese entonces, no era la indecisión de hacer las cosas, sino más bien era el cómo hacer las cosas. Amén. Cómo yo emprendo una logística para un proyecto de teatro en la iglesia, que hice unos cuantos. Y luego entonces de ministerio en ministerio, en el ministerio evangelístico, cómo yo emprendo la misión de descentralizar la responsabilidad evangelística hacia la congregación. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, tenemos que ir a lo básico, donde la palabra me dice que es Él el primero, que es Él el camino, pero que también es Él el último. Entonces, en esa etapa yo no tenía que saber cómo hacer las cosas. Yo solamente tenía que querer hacer las cosas y emprenderlas. Y en mi caminar, Dios, que es Dios, y que de Él es la gloria de todo lo que nosotros hacemos, Él era el que tenía la responsabilidad de Dios de ir poniendo mosaicos delante de mí. Es decir, a veces nosotros vemos un camino y tenemos que emprender un camino y tenemos que desarrollar una actividad, pero no tenemos porque somos impuestos, sino porque lo tenemos en nuestros corazones. Pero nosotros no sabemos cómo caminar. Ustedes recuerdan que una de las ocasiones en el que Dios abrió el mar, el que Dios abrió el Jordán ya en ese tiempo tenía un afluente bastante caudaloso, Él esperó que los sacerdotes pisaran el agua. Amén. O sea, no sé si me doy a entender. Mientras los sacerdotes estaban en la orilla, el agua no se abría, el Jordán no se abría. Entonces, así mismo ha sido mi caminar ministerial. Fiel, no por mi poder de fidelidad, porque poder de fidelidad en mí no hay, sino por la fidelidad de quien prometió que cuando yo pise esas aguas, ellas se iban a abrir. Amén. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas?
La gente habla de que Pedro por su falta de fe se hundió. Pero Pedro dio sus 2 o 3 pasitos sobre el agua, Él se atrevió. Amén. Usted dar un paso sobre un terreno movible, sobre agua literalmente, hay que tener fe. Pero hay que ser fiel a que el que dijo que ibas a caminar sobre las aguas, él ya habló con las aguas, él se puso de acuerdo. Cuando mi hijo pise aquí, sólido, como la talvia. Así fue mi experiencia. A mí me gusta un predicador que yo escuché. Yo creo que fue J.J. Ávila hace muchos años. El desafío de Dios para J.J. Ávila fue tan grande, pero él no sabía cómo hacer las cosas porque todo como que necesita dinero en este mundo material. Entonces, un día él tuvo que sacudirse y decir, Señor, pero si tú me invitas, tú pagas. Y entonces fue cuando ese ministerio empezó a explotar. Amén. Entonces, en algún punto uno es desafiado y uno dice, bueno, ¿de verdad tú crees en Dios o no? Esa es la diferencia de nosotros tener una fe cultural o una fe realmente fundamentada en Jesucristo, el hombre de todo poder, Hijo de Dios y Dios mismo. Amén. Jesucristo es Dios todopoderoso, Hijo de Dios todopoderoso. No desmayes ni descuides, que aun si mueres, Él es el que tiene el poder de resurrección para ti. Amén. Dios nunca llega tarde, así que me acostumbré y aprendí desde temprano que siéndole fiel a esas palabras, yo no iba a padecer vergüenza. Él no me iba a dejar en vergüenza. Amén. Entonces me hago un poquito de adelanto hacia mi tiempo más actual, ¿verdad? En el testimonio. Yo le he pedido a Dios que sea realmente de ayuda para usted. Ustedes saben que nosotros como seres humanos, uno de los grandes temas es precisamente el tema de las relaciones conyugales, el con quién me casaré y el cómo me casaré. Y los códigos culturales que te dicen que si no estás empleado, generando dinero, este tipo de proyectos son imposibles en la vida. Yo pasé duros aprietos en el punto de vista económico. Siempre he tenido mi cabeza llena de proyectos, de negocios empresariales, emprendimientos y así sucesivamente. Y a menudo decía, pero no voy a poder. Y después venía, sí voy a poder, porque yo creo en Dios. Y después, no voy a poder. Llega un momento en que tú tienes que decidirte cuál de los dos es tu Dios. La duda y la mentira, o lo que ya Dios decidió ser y Dios. Amén. Cuando Dios nos creó enteros. Cuando Dios nos creó enteros. Pero esa versión entera de ti no es la que tú estás viviendo ahora. Eso es un procesito. Amén. Aunque sea a tus 60 años, tú vas a ser ese que Dios creó. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Entre los temas que más me dificultaba la vida feliz, la vida en gozo, eran los temas económicos. Yo no vengo de una familia, o sea, tengo que decirlo, yo no vengo de una familia pobre, no vengo de una familia arrastrándose en miseria, tengo que decirlo. Porque no es que yo vengo de una familia pobre. Sin embargo, sí de una familia común y corriente, con una cultura administrativa, no precisamente
vinculada a los principios de Dios de mayordomía y de administración respecto al área financiera. Este tipo de cosas se van aprendiendo conforme uno abre su corazón en creer que también para nosotros en la palabra de Dios existen principios de administraciones financieras. Amén. Principios del diezmo, principios de dar, de sembrar, la siembra y la cosecha. Todo ese tipo de cosas son reales y Dios la tiene para ti, para favorecerla. Amén. Entonces yo, en esa realidad, tuve muchas dificultades económicas, es decir, yo todavía a los 30 años no tenía un empleo, o sea, no tenía un historial de haber tenido un empleo cuyo salario me hiciera sentir cómodo y estable. Tuve unos que otros empleos y más, o sea, mayormente he sido trabajador independiente. Como trabajador independiente sufrí lo que puede sufrir cualquiera, la inmadurez de llevar un negocio independiente, o sea, la informalidad, que muchas personas se quedaban con tu dinero, pero tú tampoco tenías un sistema de cobro. Así que muchas personas se quedaron con mi dinero. Pero yo empecé a llegar a madurar a ciertos niveles donde ya yo oraba por las personas que se quedaban por mi dinero, perdonándoles la deuda. Ya al sol de hoy, ellos no se quedaron con mi dinero, yo se los regalé. Ya al sol de hoy, yo los liberé. Pero tuve que pasar por ese perdón, por ese proceso de perdonar a los que se quedaban con mi dinero. ¿Usted sabe lo que es que se queden con su wow? Usted sabe, yo soy publicista y en eso que yo me he formado, el diseño gráfico, la publicidad. O sea, hay gente que no entiende lo que cuesta generar algo gráfico que comunique, las horas de trabajo y las madrugadas sin dormir. Eso es terrible para que alguien se te quede con tu dinero. Señores, el obrero es digno de su salario. Amén. Entonces, tuve mucha dificultad, tales fueron las dificultades, que eso fortaleció hasta mi voluntad. Es decir, o sea, fortaleció el carácter. ¿En qué sentido? Miren, una vez, en varias ocasiones, 2 o 3 ocasiones, yo viviendo aquí en el Carolina de Villafaro, tuve que caminar literalmente a pie hasta la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando yo le digo que yo tuve que caminar a pie, porque a veces yo dije, bueno, ¿cómo tú llegaste? A pie, pero realmente si tú evalúas fue que alguien te dio una bola de aquí a la Duarte y de ahí tú caminaste a pie. No, nadie me dio bola. Yo me fui caminando a pie a coger un examen que cuando llegué el profesor no fue. Así que tuve que regresar a pie. Literal. No es de que a pie porque ando en carro público. Porque hay gente que dice, yo ando a pie porque ando en carro público. No, te anda en carro público. Walking. O sea, a pie literalmente. Entonces yo llegué a un punto de convertirme en un rumiante. ¿Usted sabe lo que es un rumiante? Un rumiante es regularmente una vaca, o sea, un animal que tiene 4 estómagos, pero no en ese sentido, sino que el rumiante siempre está como masticando. Entonces yo siempre vivía masticando una queja. Ay, yo como que no tengo nada, yo estoy cansado, ya yo no quiero trabajar para nadie. A mí nadie que me hable de hacer trabajo de diseño gratis. Mira, óyeme, yo vivía como con esa retaliación. Y yo regularmente, o sea, como ustedes me han visto a mí, a veces ustedes me ven y piensan algo totalmente distorsionado de la realidad, porque José Francisco Montaldía quizás muy pocas veces le ha dado un testimonio a ustedes de su vida, de su realidad. Entonces, ¿qué pasa? Una vez, yo siendo director de audiovisuales, porque también me tocó ese ministerio, y gloria a Dios, yo estaba allí y hay una señora, esta señora yo no la conozco muy bien, algunos de esta congregación la conocen, pero esta señora de las que Dios ha usado en profecía fuertemente, creo que ella es de la central, y ella ve y se pone detrás de mí. Yo nunca verbalizaba de manera audible esas quejas, pero esa señora se pone detrás de mí y está orando la señora. Y viene y se me acerca. Oye, lo que hay.
Cuando yo estaba orando, yo te vi en un lugar desierto, arrodillado, llorando y diciendo que yo no tengo nada, que yo siempre me he esforzado y que mira la edad que yo tengo y que mira cómo me ha ido y que qué sé yo qué. Dios te dice. Entonces esa señora me entregó esa palabra. O sea, yo tomé esta profecía porque quiero que ustedes sepan, yo soy una persona sumamente cuidadoso con aquel que viene a mí y dice palabra de Dios. Yo tomé esa profecía porque esa profecía es la Biblia. Ella no me dijo, mira, el Señor te va a llevar. Ella me dijo, toma la palabra de Dios. Y me llevó a Jeremías. Proyéctamelo aquí, por favor. Jeremías 31, 16, 17. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverá de la tierra del enemigo. Dale al que sigue. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a tu tierra. Amén. Yo biológicamente no tengo hijos aún. Recién en ese tiempo tampoco estaba casado, ni pensaba casarme, pensaba otra cosa que no se me dio. Digo, pensaba casarme, pero no de la manera como a mí se me dio, gloria a Dios. Pero los hijos también lo podemos ver como nuestros proyectos. A veces nosotros nos desanimamos tanto en no ver el cumplimiento de las tantas cosas buenas de Dios en nuestra vida que nosotros rentamos nuestros hijos. Los dejamos ir a la tierra del enemigo. Hay una promesa de que todos tus proyectos regresarán y serán manifiestos. Amén. Y entonces yo empezaba a decir, yo recibí esa palabra y yo me alegré, pero mucho. Entonces yo empezaba a decir, Señor, pero tú me has dado a mí tantas ideas y tantos proyectos, y realmente, todas estas ideas que son geniales no han venido de la nada. Tú realmente me has dado proyectos e ideas importantes. Así que yo lo que tengo que hacer es perseverar creyendo que esas ideas se van a manifestar. Pero perseverar, porque ahí está la fidelidad. La muestra de fidelidad es que usted persevera. Amén. Que usted persevera. En su momento de desierto usted persevera porque Dios es quien ha cumplido. Usted es fiel, no por su poder de fidelidad, sino por la fidelidad de aquel que le ha prometido. Usted no puede ser fiel por sí solo, sino por la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Amén. Esa es la manera como nosotros tampoco podemos ser santos independientemente del Espíritu Santo. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo como un premio por lo santo que somos, sino precisamente como Dios en nosotros, ayudándonos a ser santos. Pero tenemos que ser fieles al Espíritu Santo. Amén. Sigo con el testimonio. Tomo esa palabra y ya como que me empiezo a alegrar. Empiezan a regresar mis proyectos. Empiezo a escribir y empiezo a hablárselo a todo el que todo el que yo me relaciono. Que yo tengo un proyecto de una agencia publicitaria, que yo tengo un proyecto de un restaurante, que yo tengo un proyecto de esto, que proyectos vienen y proyectos van, y siempre lo tengo ahí porque esos son mis hijos. Que yo tengo el proyecto de casarme, que yo tengo bla, 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 y así sucesivamente. Todos mis proyectos empezaron a regresar a mí. Entonces, ¿qué pasa? Yo todavía pasó un largo tiempo de mi vida, seguí siendo freelance, trabajador independiente, me desarrollé un poco, vuelvo y me empleo. Cada vez que me empleaba, bueno, igual, la misma situación, no tenía un salario realmente digno, ya realmente mi edad se iba avanzando. Cuando un hombre llega a los 30 años que no tiene cierta estabilidad, como que medio eso, ¿verdad? Eso le pasa también a las mujeres. Cuando las mujeres llegan a cierta edad, que ven y se revisan y dicen, bueno, pero todavía yo no tengo un apellido de casada, y empiezan a fluctuar y a decir, wow, pero ay, la fidelidad está como floja. Entonces uno empieza como a aflojarse. Y esos son realmente puntos desafiantes en tu vida. Cuando nosotros aprendemos a ser fieles, ahí es que verdaderamente nosotros trascendemos. ¿En qué sentido? Nos convertimos en individuos más desafiantes ante las
dificultades. Amén. Por eso que ustedes ven que yo soy a veces tan desafiante cuando tengo que hacerlo. O sea, las experiencias que hemos tenido aquí afuera me han necesariamente, o sea, no puedo quedarme tranquilo. Tengo que ser desafiante. Todos nosotros tenemos que ser desafiantes. Todos nosotros tenemos que ser desafiantes a razón de en quien hemos creído. Porque cuando tú vas de camino hacia donde Dios te está llevando y se aparece tremendo brazo de mar, usted no se va a devolver, ¿o sí? Usted tiene que desafiar ese mar, porque si hay un mar entre el propósito de Dios, que es su meta, y usted, ese mar está supuesto a abrirse. Pero usted tiene que ser fiel y permanecer en esa orilla, orando y declarando la palabra hasta ver con sus ojos que ese mar se abre, porque de cierto quien lo prometió es Jehová, Dios de los ejércitos. En base a eso usted tiene que ser fiel. Amén. Si no, el enemigo es especialista en provocar nubes de humo y en cambiarte en distorsionar tu visión y hacerte creer que tales nubes de humo son el fin. Son solamente nubes de humo. Es un poco de agua solamente. En cualquier momento Dios dice que se seca eso y se seca para que tú puedas pasar en seco. Amén. Avanza mis tiempos. Conozco por provisiones divinas y por que manita Sandra se dejó usar a Wilma. Conozco a Wilma habiendo tenido una relación infructuosa poquito tiempo antes de 3 años, que no rindió sus frutos. Yo había cerrado esa parte de mi vida, pero ella me dice que ella tiene una compañera. Y yo conozco a Wilma, la que ahora mismo es mi esposa, para que me entiendan los que no son de la casa. Y llegamos llegamos al acuerdo de que ya sabemos lo que queremos, nos desarrollamos en nuestra relación previa al matrimonio, conforme Dios nos guía. Nosotros pudimos superar esa etapa del noviazgo, pero nosotros entonces ya nos estábamos dirigiendo a una boda. Y yo le doy gloria a Dios porque ella confió en mí, porque hay códigos culturales que le dicen al varón, sobre todo el varón dominicano, que si usted varón no tiene un empleo, no se case. La única que producía oficialmente una porción fija todos los meses era mi esposa Wilma. Así que ella tuvo que hacer un esfuerzo y confiar primero en Dios y después, más bien fue confiar en Dios. Yo digo que ella confió en Dios, y estando ahí en el proceso, yo pendiente de mí y entendido del llamado que Dios me hacía a estar enfrente de la parte evangelística de la congregación, cosas que yo le había tratado directamente con Dios. O sea, consciente de eso, yo recibí una propuesta laboral, porque seguía con mi crujía. Y entonces había hecho unas movilizaciones para empezar a llevar currículum y mandar. O sea, fui diligente, también fui probado en la diligencia. Cuando yo me levanté en diligencia, muchas cosas empezaron porque Dios también promete que Él va a bendecir a la mano diligente. Entonces, fíjense, mi fidelidad está enganchada a lo que Dios promete. La fidelidad de nosotros tiene que estar enganchada a lo que Dios promete. Por eso yo le digo a ustedes que nosotros no somos fieles por nuestro poder de ser fieles, sino que eso nosotros tenemos que engancharlo realmente a lo que Dios me ha prometido, porque Él es fiel. Él me dice que los diligentes van a recibir provisiones
que van a ser bendecidos. Entonces yo empiezo a ser diligente. En la casa de una clienta, a la fotógrafa a la que yo le trabajaba fotografía, pues entonces yo recibo esta llamada de esta muchacha y me dice que tiene un trabajo para mí, que vio mi currículum, que le gusta y que ya yo estaba aprobado sin necesidad de ser entrevistado. Y ese trabajo tenía que ver con mi salida de Casa de Dios Adoración Eterna, de la agenda que yo tenía con Dios aquí en Santo Domingo, la obra evangelística. Pero yo me iba a ganar unas altísimas sumas de dinero que en mi vida yo no la había contemplado. Y yo tragué en seco, miré para arriba y le dije a esa señora, no puedo. No voy a coger ese trabajo. Inmediatamente agarré y busqué mi agenda telefónica, llamé a una amiga que hizo la publicidad conmigo en la facultad. Fulana, te regalo esto. Llama a esta señora y gánate tú eso. Esa muchacha se mudó y se fue, porque yo decía, óyeme, Señor, es duro, me duele, o sea, después de haberlo hecho, yo todavía estaba, pero yo tengo que estar loco totalmente, o sea, porque, o sea, yo pude ir a vivir, o sea, hacer mi vida, dinero, pero también corrupción, lejos de todo lo que Dios me había puesto a hacer aquí. Ese es un momento muy crucial, porque en ese momento yo pude decir, gloria a Dios, Señor, esa es la oración que yo te he estado pidiendo. Pero hay que tener algo así como, hay que estar bien pegado a lo que es lo básico. Muy cerca está uno de caer. El enemigo es sutil. Yo pude haber interpretado eso como la respuesta de Dios. Era mentira. Dios no me va a mandar nunca una que me saque de sus propósitos. Dios nunca me va a mandar algo que me saque de sus propósitos. Amén. Dios nunca me va a propiciar nada que me desuna de Él. Y que yo incurra en infidelidad. Así que esa obra, ese gesto de fidelidad, que después como que me sentí como mal, pero a la vez ustedes saben lo que yo sentí, y ustedes saben lo que uno experimenta cuando uno puede vencer la prueba de la fidelidad, como en ocasiones como esa. Uno experimenta autoridad. Como que, wow. Sí, es un mal momento porque yo con todas estas necesidades, de repente tengo esta, y le dije que no. Pero a la vez tú sientes como, wow, autoridad. Dios se está riendo y uno lo siente. Dios está danzando. Porque esto desató otro nivel sobre el área de las finanzas en mi vida. Así fue pasando el tiempo, y yo le dije al Señor, Señor, mira, eso realmente yo entiendo que no vino de ti. Ahora bien, mira, ahora déjame ver realmente qué es lo que va a venir de ti. Pero pasó un buen tiempo, ya nosotros estábamos involucrados en los asuntos de los preparativos de boda, yo sin salario, Wilma recibiendo menos de 10,000 pesos al mes. Nos involucramos en un tema de diligencia como equipo, empezamos a hacer un negocio, o vamos a decir así, como un pseudo negocio. Yo bendigo a ustedes porque respaldaron los bajos de los viditas, en el nombre de Jesús. Entonces nos creamos, o sea, hicimos los bajos, empezamos a hacer negocitos. Ella vendía después más adelante habichuela con dulce, y eso era entre bao y habichuela con dulce, bao y habichuela con dulce. Después me inventé también los corn dogs, que de eso yo vendí poco aquí, que son las salchichas
embabonada en harina y frita, y frita. Y entonces, ¿qué pasa? Mucha gente quedó realmente encantada. Nosotros tuvimos situaciones, hubo una ocasión en que alguien nos encargó cierta cantidad de baos y nosotros se nos estaba escaseando el aceite, se nos estaba escaseando la harina, el aceite no, la harina. Y en esa escasez de la harina, nosotros estábamos quedándonos cortos, eran 60 baos y íbamos por 30. Y lo que quedaba era, como quien dice, la última porción de harina. Entonces nosotros nos detuvimos y nosotros oramos. Y el Señor literalmente, cuando nosotros oramos, literalmente multiplicó la cantidad de baos. Nosotros llegamos a hacer aproximadamente 90 baos. Y no sabemos cómo salió esa harina para hacer esos 90 baos. Cuando nosotros despertamos así, Dios hizo un milagro literal, señores. O sea, un milagro literal. Cuando tú te apegas a ser fiel a Dios, tú te conviertes en un loco más desafiante. Así que tus puñetazos hacia la tiniebla son más duros. Cada uno de esos actos de fidelidad aturde al enemigo y te libera y te coloca sobre otro nivel de autoridad y poder. Amén. Gloria a Dios. En una de esas ventas, mi esposa, muy sabia ella, dice, vamos a darle la primicia a Dios. No quiero dejar de mencionar la manera también como otros influenciaron positivamente sobre nosotros, que yo recuerdo que en ese tiempo Junior, con su esposa Eury, dio unas primicias de su negocio y traían el testimonio, ya ellos también tendrán la ocasión. Bueno, y entonces mi esposa dice, vida, vamos a dar el total de estas ventas. Y yo le dije, ya lo dimos. Traímos esas ventas y la entregamos para la gloria de Dios en el alfolí. A los 15 días aproximadamente yo recibo una llamada de un empleo. Ese empleo, aquí en la carretera de Mendoza, no exactamente lo que yo le estaba pidiendo exactamente a Dios, pero era algo que aliviaba un poquito. O sea, ya en esa etapa nosotros teníamos por lo menos 2 meses de casado. Yo entonces recibía un salario que me alcanzaba justo, vamos a decir así, para yo pagar el apartamento ya, ¿verdad? Ya habíamos salido de la casa de nuestros padres y ya había que pagar ese apartamento, hacer una compra. Entonces tenía ahí mi trabajo, seguía fiel y seguía entendiendo que esa no era realmente pero que era porque Dios sigue probándote, Dios sigue probando. O sea, era como un escalón donde si yo era fiel en ese poco, yo voy a ser fiel en lo mucho. A propósito de la palabra de la fidelidad, el que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho. Yo duré justamente en ese trabajo 3 meses. Cuando de una manera milagrosa, porque yo digo que todo eso fue Dios, me llama Orlando y me dice que en qué yo estoy. Y yo, bueno, hablamos y él me dice que me va a referir para su lugar de trabajo, Servicio Nacional de Salud, como fotógrafo, porque él sí conocía de mí que yo era fotógrafo. Y yo, bueno, gloria a Dios, mi hermano, entro a ese trabajo. Así de rápido no fue. Hablamos, hicimos los preparativos, yo envié todo lo que me pidieron que enviara. Cuando pasa el tiempo realmente que entro, que duré 3 meses en el trabajo antiguo, yo entro y todavía duré un tiempo para que me llamaran. Ya yo estaba medio desesperándome, pero al final estoy adentro. Entro, me dice mi jefa que yo iba a ser fotógrafo, pero que mejor no, porque el fotógrafo no iba a tener crecimiento, pero sí un periodista. Publicista, periodista, realmente es una rama distinta de la comunicación, pero tienen en común que son comunicadores los dos. Empiezo a ser periodista en el Servicio Nacional de Salud
aprendiendo mucho más, ampliando mis conocimientos, teniendo experiencia, pero lo que vengo a decirles es que realmente yo no propicié, yo no procuré delante de esa jefa, ni lo solicité ese beneficio. Ese beneficio ya me estaba siendo dado porque Dios se lo puso en su corazón. Entonces entro bajo una promesa de un aumento de 5,000 pesos más al salario que ya me ponían, con el que ya yo me sentía contento. O sea, del paso de aquel lugar de los 3 meses al paso del Servicio Nacional de Salud, pues entonces ya yo estaba empezando a sentirme bien. Entro sumamente agradecido, destilando agradecimiento, hablando con todo el mundo de mi agradecimiento, de verdad alegre porque mi situación estaba mejorando. De hecho, nos cambiamos inmediatamente a un apartamento que nos queda al lado, un poquitico más caro, había un poquito más de posibilidades ya, por ejemplo. Entonces, pasan los 6 meses, pero ella siempre me dice, como alguien como que está en falta conmigo, ay, pero yo me siento muy mal porque pasó el tiempo y realmente a ti no se te hizo el aumento prometido, aumento que yo todavía no estaba solicitando. No ha pasado bien un año cuando reiterativamente me dicen, no, mira que a ti te vamos a hacer un cambio de posición. Hay una reestructuración en la institución, como está habiendo en muchas instituciones del Estado, donde se va a generar cambios. Y uno de esos cambios es que va a empezar a existir una unidad de promoción y publicidad, y tú eres publicista. Entonces tú vas a pasar a ser gerente de publicidad. Óigame. Gerente de publicidad. Todo eso era propuesta. Pero yo realmente decía, pero ok, esto todo está pasando sin yo hacer diligencia. O sea, yo sé que hay gente que dura a veces 10 años en un trabajo y los últimos 5 años tiene que estar haciendo diligencia, rogar, dar lástima, hacer hasta lo indecible para poder hacerse notar y que lo consideren para un aumento de 3,000, 4,000, 5,000 pesitos. Yo no tenía un año en esa institución, yo no tenía 7 meses en esa institución, cuando ya a mí se me estaba dando el salario, un salario inicial deseado, pero además se me estaba proponiendo otro salario, mucho superior de ese. Y el tiempo pasaba y eso no se terminaba como que de manifestar. O sea, en las instituciones públicas obra mucho lo que se llama el protocolo y la burocracia. Pero yo le llamo la ultra burocracia, porque es una cosa terrible. O sea, cualquier situacioncita, cualquier papeleíto, tiene que pasar por las 200 manos y hasta a veces llega al presidente, el presidente te hace y llega aquí con firma del presidente. O sea, es una cosa terrible. Y la espera a veces te desespera. La espera de la manifestación de las cosas, desde el punto en que te lo dicen, porque después que tú no estás pensando en eso, pero ya te lo prometieron, ya es un problema, porque ahora sí tú lo estás esperando. No, yo no quería, o sea, yo quería, pero yo no te lo estaba pidiendo ahora. Pero ya tú me lo prometiste, ¿cuándo es? ¿Y cuándo es? Entonces tú estás ¿cuándo? y yo veo en esto realmente toda la obra de Dios, porque yo digo, bueno, realmente, yo me entiendo. Alguien me dijo, o sea, profetizando, diciendo palabras de Dios sobre mí, un ministro muy usado que ha venido aquí a esta congregación, de hecho fue aquí en esta congregación. Tiene una manera muy particular de ministrar, él ora por ti y de esa manera va recibiendo y él va diciendo. Y él me dice, me da eso, me dice que el Señor realmente me iba a proporcionar unas bendiciones de propiedad financiera con la que yo iba a resolver muchas cosas. Pero entonces también había recibido otras palabras de otra persona aquí también en esta congregación, de que el Señor en cierta manera utilizó literalmente la palabra primogénito. O sea, que independientemente de que yo haya sido realmente dentro de mi familia biológica primogénito, no soy primogénito, soy el segundo, pues Dios me hacía primogénito. Entonces yo veía realmente que yo, en esa posición social que ya yo tenía, es decir, pasar de un cargo, vamos a decir así, periodista asistencial, por decir así, de ahí pasar a un cargo gerencial, que se crea la unidad es nueva y que el primero gerente en la historia del Servicio Nacional de Salud, de la Dirección de Comunicaciones,
el que la inauguraba era yo. O sea, en eso ahí el Señor me ponía como primogénito. Y yo me sentía también porque en el mercado de los publicistas en la República Dominicana, el publicista solamente tenía como destino idóneo para su ejecución profesional las agencias publicitarias. Entonces las agencias publicitarias son un ambiente muy, no necesariamente, sino que está muy inclinado a la corrupción. También los departamentos de producción de las agencias publicitarias no cierran, es decir, fácilmente un diseñador entra a las 7 de la mañana y todavía a las 4 de la madrugada está ahí diseñando. O sea, son trabajos como demasiado agotantes y agobiantes en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo me entendí realmente como primogénito, como la honra que el Señor me estaba dando en cumplimiento de esa promesa que me había hecho. Pero claro, cada promesa hecha, anclada con la Biblia. O sea, utilizando los principios y los términos bíblicos. Dios te posiciona. Entonces, en mis experiencias pasadas, siempre que yo he sido parte de un empleo, he tenido interacción con un cliente, yo trato de buscar, claro, ya conociendo a Dios, trato de buscar el propósito espiritual para que Dios me llevó a ese lugar, pero espiritualmente. O sea, ¿qué yo tengo que aprender de las personas que me rodean? ¿En qué yo tengo que sembrar en ellos? Y he visto cómo Dios se ha manifestado. Ahora realmente, cuando ya se manifiesta mi adendum, como que yo soy oficialmente encargado de la promoción de la unidad de promoción y publicidad, al final era más de lo que yo humanamente, con mi justicia humana, entendía que me lo merecía. O sea, era más de lo que yo entendía que me merecía. Inmediatamente me viene a mi mente que Dios me promete que Él te concederá los deseos de tu corazón. Fíjese a qué niveles Dios te quiere llevar. Dios te da la salvación, y eso es básico, todo el mundo vamos a ser salvados, pero Dios también te da. Hay una meta. Si tú corres bien la batalla, tú te ganas una presea, una medalla. O sea, tú tienes galardones. Pero tú también lo tienes en proporción de tus obras. No estamos hablando de salvación por obra, porque la salvación no es por obra, pero según tus obras, tú serás galardonado. Y Dios te lleva de un premio básico a un premio de consolación. Y de un premio de consolación, porque quizás no corriste como tenías que haberlo hecho, no llegaste primero, pero Dios te da un premio de consolación para que no te descríe. De ahí te lleva entonces al nivel de concederte los deseos de tu corazón. Para Dios confiar en que el deseo de mi corazón esté alineado al deseo de su corazón, tiene que haberme pasado por un proceso de maduración tan fuerte y tan fiel que Él confíe que sus hijos deseen lo que su corazón desea. Regularmente nosotros queremos muchas cosas, pero si nosotros lo medimos en relación a lo que Dios quiere, nosotros nos damos cuenta que aún nosotros queriendo tantas cosas, en relación a lo que Él está dispuesto a darnos, no queremos nada. Fíjate que Dios promete, en su palabra dice, mi Dios pues os dará todo lo que les falte en sus riquezas en gloria. Si tú necesitas una casita, como a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, una casita, conforme a sus riquezas en gloria, pueden ser 2 villas en Punta Cana. Tú quieres una casita, porque tú tienes un sentido de justicia humana. Pero Dios, en su justicia de fe, te quiere dar un edificio completo. Pero tú quieres una casita. Amén. Al final,
se cumple la promesa de que mi trabajo recibirá salario. Pero salario, salario. Amén. Así que el Señor me elevó 3 veces. Me multiplicó por 3 ese salario inicial con el que ya yo estaba a gusto. Y la gloria es de Dios, quien verdaderamente promete y quien verdaderamente es veraz. Amén. Y esa veracidad es su fidelidad.